Leo un texto que está en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y que dice así: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Quiero hablaros hoy algo acerca de la libertad. Estamos en un mundo en que lo calificamos como libre. Vivimos en el mundo libre y tenemos cierto orgullo sobre quienes aparentemente no son libres en otros pueblos. Nos consideramos dentro del círculo de las llamadas democracias y sentimos compasión por quienes entendemos que no son demócratas. Sin embargo, estamos en una sociedad esclavizada. Los creyentes proclamamos un evangelio de libertad, pero tal vez nosotros no experimentamos la realidad admirable de la libertad en Cristo. Hay diferentes condicionantes que la limitan, desde el legalismo y el formalismo al liberalismo y libertinaje. Necesitamos urgentemente retomar la experiencia gloriosa de la libertad en Cristo conforme a la exhortación del texto del apóstol. Estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Consideremos algo sobre las bases del concepto bíblico de libertad. 3 cosas quiero mencionar. Primero, la libertad. Segundo, el alcance. Y tercero, la vivencia. Primeramente, la libertad. El hombre fue creado y dotado para vivir libre. Cuando voy al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 30, Dios toma la determinación de crear al hombre: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. A este hombre que Dios determina hacer, le comunica también vida, inteligencia, y lo hace a su imagen y semejanza, que imprime en el hombre originalmente cuando fue creado. Dios dota al hombre de libre albedrío, solo existente en el hombre antes del pecado, porque él podía actuar en libertad sin que hubiese nada que la condicionase. Le da además capacidad de ejercer autoridad sobre todo en su nombre, sobre todo lo creado en su nombre. La vida se desarrollaba en una continua relación de comunión con Dios. La presencia de Dios en el huerto era algo habitual. Génesis 3:8. La tentación y la propuesta de libertad se produce por medio de Satanás, de modo que Satanás dice a la mujer, en el caso concreto de aquel momento: Dios no es digno de ser obedecido. Hay un deseo impío en la mujer. Vamos un momento al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 6. Génesis, capítulo 3 y versículo 6, y leemos ahí estas palabras. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabéis lo que ocurre? La mujer quiso elevarse en su propia posición a un nivel más alto. No le llegaba con ser la ayuda idónea del hombre y gobernar juntamente con él. Quería ser igual a Dios y conocer lo que Dios conocía. La consecuencia de la caída es evidente. Génesis capítulo 3 y versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No es la mujer la responsable de la entrada del pecado. Pablo dice que la mujer pecó siendo tentada, y añade: pero Adán, el hombre, no fue tentado.
Las consecuencias de la caída se manifiestan de esta manera. El hombre desnudo delante de Dios, sin nada que pueda tapar, no su desnudez física, sino la desnudez moral, tapar la mancha de su pecado. La muerte entró en el mundo de los hombres y el hombre perdió su verdadera libertad, quedando condicionada por el pecado que forma parte de su naturaleza. Por tanto, desde ese momento, el libre albedrío, en el sentido absoluto, deja de existir. Porque el corazón del hombre le orienta, le conduce, le impulsa continuamente al mal. 3 graves cadenas caen de esclavitud sobre el hombre. La cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne. Dios interviene y Cristo hace una solemne afirmación en su ministerio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Por tanto, la libertad está vinculada a una operación del Hijo de Dios. Para dar libertad tiene que descender al lugar de esclavitud. Se hizo siervo para ejecutar el programa de salvación. ¿Recuerdas aquel pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta operación de salvación fue la misión del Verbo establecida ya desde la eternidad. Voy a la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, y leo ahí aquellas palabras: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos libera? Lo hace de esta manera. Leo Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo asume en sí mismo la deuda del pecado. Miremos un instante Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Solo se puede entender esto a la sombra de la cruz. Es ahí donde por la muerte de cruz Dios puede liberar al pecador de su pecado y alcanzarle la libertad. Libertad que solo da Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad que se alcanza cuando yo creo en Cristo y le entrego mi vida personal. Libertad que se obtiene y se disfruta porque Dios me da seguridad absoluta de salvación, retirándome de la responsabilidad penal del pecado que me esclaviza. Y leo en Romanos capítulo 8, versículo 1, aquellas palabras de Pablo: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Notemos ahora el alcance de la libertad. Tengo que entender el concepto bíblico de redención. Redimir significa comprar, separar, liberar. Y Dios me compra al precio de la sangre de Cristo, me separa del poder del pecado
y me da libertad para vivir una vida al servicio de la justicia de Dios. La libertad rompe las 3 cadenas de esclavitud que me sujetaban a una situación en la que yo no podía encontrar liberación. Está la libertad sobre el yo, y esa libertad tiene que ver con la identificación con quien tiene poder para librar. Dice Pablo escribiendo la epístola a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Unido a Cristo, tengo libertad sobre el dominio del yo. Y se produce una transformación personal que me permite obedecer a Dios y vivir en libertad. Además, se me libera también de la carne. Aquella vieja esclavizadora queda anulada para el que está en Cristo. Dice Pablo, el que ha sido crucificado con Cristo, ha crucificado también la carne con sus pasiones y sus deseos. La obra de la carne que esclaviza forma parte de nuestra vieja naturaleza. Permíteme llamar tu atención a Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, orgías, borracheras y cosas semejantes a este. El Espíritu Santo libera al creyente del poder de estas obras. Y también está la libertad sobre el mundo. Y Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice estas palabras. Gálatas 6, 14. Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. El sistema espiritual ordenado por Satanás, que es el mundo, del cual él es el príncipe, viene a ser cancelado para mí por el poder de Dios, que me permite liberarme de ese sistema. La pregunta es muy simple. ¿Somos verdaderamente libres? Por último, está la evidencia de la libertad. Vuelvo al texto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permíteme recordarte el primero que leíamos al principio de esta reflexión. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad tiene que ver con vivir a Cristo. La única forma de libertad es vivir al Señor, es dejarse conducir por el Espíritu Santo. Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaréis las obras de la carne. Somos libres para superar la esclavitud de la tradición que convierte comunión en religión. Y Pablo dice así en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas y vana filosofía, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La tradición es el pensamiento humano elevado a categoría de doctrina. ¿Cuántas tradiciones en nuestras iglesias que se le da categoría de obediencia necesaria, pero que son simplemente costumbres tradicionales, formas de la historia, a la que hemos dado una categoría que no les corresponde? Somos libres para superar la esclavitud del legalismo, angustia de cargas sobre el pueblo de Dios que ha sido hecho libre por Cristo. Un pueblo cristiano libre, pero entristecido con rostro de esclavo. Niños angustiados por el sistema legalista de las iglesias. Jóvenes defraudados por un sistema opresor y angustioso. Necesitamos una iglesia renovada donde haya ilusión por estar en la congregación de creyentes y asistir a las reuniones y servir en la congregación.
Tenemos que ser libres para dar una vida victoriosa de santificación, libres para dejar obrar a Dios en nuestras vidas. La santificación no es el esfuerzo del creyente, sino la obra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una solemne verdad. Pablo escribe la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Notad lo que dice ahí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Deja que Dios actúe en ti y que te lleve continuamente en triunfo en Cristo. ¿Tienes a Cristo? ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Sientes realmente el disfrute de la libertad en Cristo? Pablo nos dice ahora mismo a cada uno de nosotros: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Que Dios permita la experiencia de un pueblo libre en Él.